Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense para un viaje al espacio porque hoy vamos a explorar la fascinante historia de la misión Apolo 13. Uf, una historia llena de tensión, ¿verdad? Totalmente. Es 1970, la carrera espacial está en pleno apogeo, Apolo 13 se prepara para hacer la tercera misión en el lunizar, la emoción era palpable. Sin duda. Era una época en la que todo parecía posible. El programa Apolo estaba en su apogeo y la idea de pisar la luna ya no era un sueño, sino una realidad. Exacto. Pero bueno, ya sabemos, los viajes espaciales son arriesgados. Y a veces las cosas no salen como se planearon. Y con Apolo 13, bueno, digamos que la situación se puso bastante tensa. Una misión que prometía ser otro hito en la exploración espacial y que de pronto se transformó en una lucha desesperada por la supervivencia. Ok, pongámonos en contexto. Nuestra tripulación para este viaje. El comandante Jim Lovell, el piloto del módulo lunar Fred Hayes y el piloto del módulo de comando Jack Swigert. Ah, sí. Despegaron el 11 de abril de 1970, llenos de esperanza y anticipación. Un detalle fascinante es que Swigert fue un reemplazo de último momento para Ken Mattingly, que estuvo Ujú. dispuesto al serampión pocos días antes del lanzamiento. Imagínate. Sí, una auténtica prueba de fuego. Durante los primeros 2 días todo parecía ir sobre ruedas. Pero el 13 de abril, Houston, tenemos un problema. Se convirtió en una frase grabada en la historia. Un momento que marcó un antes y un después. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ese momento? ¿Vale? ¿Cuándo y cómo se dio ese fallo técnico que cambió el rumbo de la misión? Ese escalofriante mensaje de Swigert marcó el punto de inflexión. Una explosión en uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio paralizó la nave, poniendo en peligro toda la misión y la vida de la tripulación. Lo que inicialmente se pensó que era un fallo menor, se convirtió rápidamente en una grave amenaza. La explosión no solo dañó el tanque de oxígeno, sino que también afectó el suministro de energía y propulsión de la nave. De pronto ya no se trataba de alunizar, sino de traer a estos hombres de vuelta a casa, sanos y salvos. Y se enfrentaron a desafíos realmente desalentadores: disminución del suministro de oxígeno y energía, aumento de los niveles de dióxido de carbono, y la abrumadora tarea de navegar de regreso a la Tierra, desde una posición muy precaria. ¿Cuáles de estos desafíos consideras que fueron los más críticos para la supervivencia de la tripulación? Si bien todos los desafíos eran importantes, creo que el suministro de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono fueron los más críticos, con un suministro limitado de oxígeno y un sistema de eliminación de CO2 que no estaba diseñado para 3 personas durante un periodo prolongado. La tripulación estaba en una carrera contra el reloj. Es realmente sobrecogedor. Y mientras los astronautas luchaban contra estos desafíos en el espacio, de vuelta en la Tierra, otro grupo de héroes trabajaba incansablemente. El control de misión, liderado por el legendario Gene Kranz. ¿Podrías hablarnos de cómo se vive la crisis desde la Tierra? ¿Y qué estrategias se pusieron en marcha para intentar rescatar a la tripulación del Apolo 13? El equipo de Kranz en el control de misión se convirtió en el cerebro y el corazón de la operación de rescate. Trabajaron sin descanso, analizando datos, diseñando soluciones y comunicándose con la tripulación del Apolo 13. Su lema: el fracaso no es una opción. Me encanta esa frase. La presión era inmensa, pero su dedicación y trabajo en equipo fueron claves para el éxito del rescate. Se enfrentaban a una presión increíble, corrían contra el reloj, y aún así lograron idear soluciones realmente creativas, como ese filtro de dióxido de carbono improvisado, utilizando piezas que se encontraron en la nave espacial. Eso sí que es pensar fuera de la caja. ¿Puedes darnos más detalles sobre cómo se construyó este filtro y qué otros desafíos tuvieron que superar durante la misión? El filtro de CO2 fue una muestra increíble de ingenio. Los ingenieros de la NASA tuvieron que guiar a los astronautas paso a paso para construir un adaptador que permitiera conectar los filtros cuadrados del módulo de submantante a la salida redonda del módulo lunar, usando cinta adhesiva, bolsas de plástico, cartulina y algunos otros materiales a bordo. Lograron crear una solución funcional que salvó la vida de la tripulación. Además del CO2, el control de la energía fue vital. Tuvieron que racionar la energía, apagando sistemas no esenciales, para conservar lo suficiente para la reentrada. Es increíble cómo bajo tanta presión, mentes brillantes encontraron una solución usando lo que la mayoría consideraría basura. Es asombroso. ¿Y qué hay del regreso a la Tierra? ¿Qué retos plantaba la reentrada en la atmósfera con una nave dañada? La reentrada siempre es una fase crítica, pero con el Apolo 13 lo era aún más. Tenía que usar el módulo lunar, que no estaba diseñado para esa función. Y existía la preocupación de que el escudo térmico hubiera sufrido daños durante la explosión. Si el escudo térmico fallaba, la nave se incendiaría al entrar en la atmósfera. ¡Qué tensión! Imagina la angustia, no solo de la tripulación, sino también de sus familias y de todo el mundo, siguiendo cada detalle de esta lucha por la supervivencia, ¿verdad? Absolutamente. Eran momentos de gran incertidumbre.
Afortunadamente, la pericia de la tripulación, la dedicación del equipo de tierra y una buena dosis de suerte permitieron que el Apolo 13 regresara a salvo a la Tierra. El Apolo 13 nos recuerda que a veces, incluso en el fracaso, podemos encontrar el triunfo. La misión no salió según lo planeado, pero nos enseñó valiosas lecciones sobre la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la capacidad ilimitada del espíritu humano. Hablando del espíritu humano, pasemos a uno de los aspectos más fascinantes de esta historia, la increíble resistencia mental de los astronautas. Claro, ¿cómo lograron mantener la calma y la concentración bajo una presión tan extrema? Es difícil siquiera imaginar la tensión y el miedo que debieron experimentar, confinados en un espacio reducido con recursos limitados. Y la amenaza constante de un desenlace fatal. La fortaleza mental de Lovell, Hayes y Swigert fue realmente excepcional. Por un lado, su entrenamiento como astronautas los preparó para situaciones de alto estrés. Estaban acostumbrados a seguir protocolos rigurosos, mantener la calma bajo presión y trabajar en equipo. Pero más allá del entrenamiento, creo que su capacidad para concentrarse en la tarea y mantener la esperanza jugó un papel fundamental. Es interesante lo que dice sobre la esperanza. En una situación tan desesperada, rodeados de incertidumbre, ¿cómo crees que lograron aferrarse a ella? ¿Qué les impulsaba a seguir adelante? Creo que la comunicación constante con el control de misión fue vital para mantener la moral de la tripulación. Saber que había un equipo de expertos en la Tierra trabajando incansablemente para encontrar soluciones les daba un sentido de apoyo y seguridad. Además, la comunicación con sus familias también les brindaba un ancla emocional, un recordatorio de por qué luchaban por sobrevivir. Es conmovedor pensar en la fuerza que les brindaba ese vínculo con sus seres queridos, a miles de kilómetros de distancia. Hablando del equipo de la Tierra, me gustaría que profundizáramos un poco más en su papel en el rescate del Apolo 13. Mencionaste que su lema era «El fracaso no es una opción», pero ¿puedes darnos ejemplos concretos de cómo se materializó esa determinación en acciones? ¿Qué decisiones clave tomaron para guiar a la tripulación de regreso a casa? El equipo de control de misión, liderado por Gene Kranz, demostró una capacidad de respuesta y una creatividad impresionantes. No solo se enfrentaron a la presión de tener que resolver problemas técnicos complejos en tiempo récord, sino que también tuvieron que lidiar con la incertidumbre de la información disponible, ya que la comunicación con la nave no siempre era fluida. Una de las decisiones más importantes fue optar por utilizar el módulo lunar como una especie de bote salvavidas. Esto implicó calcular una nueva trayectoria de regreso a la Tierra utilizando los limitados recursos del módulo lunar, que no estaba diseñado para un viaje tan prolongado. Es fascinante cómo tuvieron que improvisar y adaptar los recursos disponibles a una situación totalmente imprevista. Mencionaste que la información con la que contaban no siempre era precisa. ¿Puedes contarnos un poco más sobre los desafíos de comunicación y cómo los superaron? La comunicación con el Apolo 13 se realizaba a través de una red de estaciones de seguimiento distribuidas por todo el mundo. Sin embargo, la distancia, las interferencias y las limitaciones del propio sistema de comunicación de la nave a veces dificultaban la transmisión de información. Hubo momentos en los que la señal se perdía por completo, lo que generaba una gran angustia tanto en la tripulación como en el control de misión. Para superar estas dificultades, se implementaron diversas estrategias. Por ejemplo, se optimizaron los protocolos de comunicación para transmitir la información más relevante de forma concisa. Mencionaste antes la importancia de racionar la energía. ¿Cómo se las arreglaron para gestionar un recurso tan limitado y al mismo tiempo mantener los sistemas esenciales en funcionamiento? La gestión de la energía fue uno de los mayores desafíos del Apolo 13. Prácticamente todos los sistemas no esenciales de la nave tuvieron que apagarse para conservar energía para la reentrada. Esto implicaba tomar decisiones difíciles sobre qué sistemas eran prescindibles, teniendo en cuenta que cada uno de ellos podía ser vital en una situación de emergencia. El equipo de control de misión, en colaboración con los ingenieros de la NASA, diseñó un plan meticuloso para minimizar el consumo energético y al mismo tiempo garantizar la seguridad de la tripulación. Es realmente admirable la precisión con la que tuvieron que calcular y planificar cada paso del proceso. Y hablando de precisión, ¿puedes hablarnos un poco más sobre la reentrada en la atmósfera? ¿Cómo lograron asegurar un regreso seguro con una nave dañada y utilizando el módulo lunar que no estaba diseñado para esa función? La reentrada fue un momento de máxima tensión. Cualquier error de cálculo o fallo técnico podría tener consecuencias catastróficas. Para complicar aún más las cosas, el módulo de servicio que normalmente se desprendía antes de la reentrada, para exponer el escudo térmico del módulo de comando, seguía unido a la nave, lo que alteraba su aerodinámica y dificultaba el control. Realmente una situación de alto riesgo. ¿Qué medidas tomaron para mitigar esos riesgos y asegurar que la reentrada se realizara de la forma más segura posible? El equipo de control de misión tuvo que realizar una serie de ajustes en la trayectoria de la nave para compensar el peso adicional del módulo de servicio y la falta de control aerodinámico.
Utilizaron los propulsores del módulo lunar con una precisión milimétrica para guiar la nave a través de la atmósfera. El 17 de abril de 1970, el mundo entero contuvo la respiración mientras el Apolo 13 entraba en la atmósfera. El 17 de abril de 1970, el mundo entero contuvo la respiración mientras el Apolo 13 entraba en la atmósfera. Los minutos de silencio radial, mientras la nave atravesaba la parte más crítica de la reentrada, fueron eternos. Finalmente la señal de radio regresó y la cápsula, con sus 3 tripulantes sanos y salvos, amerizó en el Océano Pacífico. Un momento de alivio y alegría inmensa, no solo para los que estaban directamente involucrados en la misión, sino para toda la humanidad. El Apolo 13, aunque no logró su objetivo inicial, se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para superar obstáculos aparentemente insuperables, y es que más allá del drama del rescate, esta misión nos dejó un legado de aprendizaje y de inspiración. ¿Cuáles dirías que son las lecciones más importantes que podemos extraer del Apolo 13? ¿Y cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas? El Apolo 13 es un recordatorio de que a veces los mayores triunfos surgen de la adversidad. Nos enseña la importancia de la resiliencia, de la capacidad para adaptarnos a situaciones imprevistas y encontrar soluciones creativas. También nos recuerda el poder del trabajo en equipo y la colaboración. Sin la coordinación y el esfuerzo conjunto de la tripulación, el equipo de control de misión, los ingenieros y miles de personas más, el rescate del Apolo 13 no habría sido posible. Es cierto, el trabajo en equipo fue fundamental. Cada persona, desde los astronautas hasta los técnicos que construyeron la nave, desempeñó un papel crucial. Y esto nos lleva a otra lección importante, la importancia de la preparación. Y el entrenamiento de la tripulación del Apolo 13 pudo afrontar la crisis, gracias a su rigurosa formación y su capacidad para mantener la calma bajo presión. ¿Cómo crees que podemos aplicar esta lección en nuestro día a día? En la vida como en el espacio, la preparación es clave para afrontar los desafíos. Esto no significa que debamos obsesionarnos con controlar cada detalle, sino que es importante desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos a situaciones cambiantes, resolver problemas y trabajar de forma colaborativa, ya sea en el ámbito profesional, personal o social. La capacidad para mantener la calma, pensar con claridad y tomar decisiones informadas puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Totalmente de acuerdo. La historia del Apolo 13 nos demuestra que incluso ante la adversidad más extrema, la mente humana puede encontrar soluciones creativas e innovadoras. Y como mencionaste antes, la comunicación efectiva también jugó un papel vital en el éxito del rescate. Tanto la tripulación como el equipo de control de misión tuvieron que transmitir información compleja de forma precisa y concisa, a pesar de las limitaciones técnicas y la presión del tiempo. ¿Qué podemos aprender de esto en cuanto a nuestra propia comunicación? La comunicación efectiva es esencial en cualquier ámbito de la vida. El Apolo 13 nos enseña la importancia de ser claros, concisos y específicos en nuestros mensajes, especialmente en situaciones de estrés. También nos muestra la necesidad de escuchar activamente, de asegurarnos de que estamos entendiendo correctamente lo que nos están diciendo y de expresar nuestras ideas de forma clara y respetuosa. Y más allá de las lecciones prácticas, creo que el Apolo 13 también nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para superar los límites. A pesar del peligro, el miedo y la incertidumbre, la tripulación del Apolo 13 nunca perdió la esperanza de regresar a casa, y en la Tierra millones de personas siguieron su historia con expectación y oraron por su regreso, demostrando una vez más la capacidad humana para la empatía y la solidaridad. Sin duda, el Apolo 13 es una historia que trasciende los límites de la exploración espacial. Nos habla de la tenacidad del espíritu humano, de nuestra capacidad para afrontar la adversidad y encontrar soluciones creativas. Nos inspira a perseguir nuestros sueños, a nunca renunciar a la esperanza y a trabajar juntos para superar los desafíos que se nos presentan. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias capacidades y a recordar que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. ¿Y tú qué te llevas de esta inmersión en la historia de Apolo 13? Me llevo la certeza de que el ingenio humano no tiene límites y que con trabajo en equipo, determinación y una pizca de esperanza podemos superar cualquier obstáculo. Un mensaje inspirador para cerrar esta fascinante inmersión. Gracias por acompañarnos en este viaje al espacio y por compartir con nosotros tu conocimiento y tu pasión por la historia de Apolo 13. Ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando, a seguir aprendiendo y a nunca dejar de soñar con alcanzar las estrellas. Hasta la próxima inmersión.